Dejo de presentar. Okay. Ya me están viendo, ¿no? Sí, ya se ve, profe. Listo, pues bueno, estábamos platicando un poquito de lo que son los forwards. Básicamente un forward pues es un contrato en el cual se acuerda comprar o vender un activo que va a ser nuestro subyacente, un precio pactado, un precio de entrega que va a ser el precio strike, el cual se va a escoger de tal manera que el valor del forward sea cero al celebrar el contrato, es decir, no me cuesta nada entrar en el contrato, ni tanto para la parte compradora del contrato como la parte que emite el contrato. Y bueno, y el poseedor del forward está obligado a comprar el subyacente, que va a ser la posición larga, y bueno, la posición corta es quien emite el forward, ¿no? Todo esto se va a realizar a una cierta fecha pactada y eso es, digamos, la característica del forward. Hay un concepto que se llama el precio forward de un contrato. A un determinado tiempo se define como el precio de entrega que haría el contrato tener valor cero. Entonces, el precio forward básicamente es el precio al cual el contrato va a valer cero, ¿ok? Hay algunas características que mencionamos y la parte importante es cómo se ve, digamos, este contrato a fecha de maduración. Entonces, esta gráfica es, me permite ver cuál es, bueno, nada más aquí lo voy a poner, fecha de maduración, fecha de maduración. Entonces, esta gráfica está hecha a fecha de maduración. Lo que me va a decir es que tengo ganancias ilimitadas y tengo pérdidas acotadas, ¿no? Lo más que puedo perder es que la subyacente valga cero en un escenario teórico y, pues bueno, puedo tener también en un escenario teórico ganancias ilimitadas, ¿va? ¿Por quién está topado mis pérdidas? Pues por el valor del strike y bueno, no hay un tope ahí en las ganancias. Entonces, por eso tengo un límite de riesgo y es por eso que estos contratos, bueno, pues se volvieron como muy famosos, ¿no? Y qué otra cosa, bueno, la parte de la posición larga, pues ese es el payoff, va a ser S de T menos K, es decir, lo que valga el subyacente en ese momento menos el precio que pactamos va a ser el payoff de la posición larga y el payoff de la posición corta va a ser K menos SDT. Entonces, ¿para qué arbitrario se puede encontrar un precio sostenible para el contrato y cuál es el valor de la posición larga en T? Aquí platicábamos un poquito que la parte del precio sostenible tenía que ver mucho con si el precio K podía hacer que no hubieran oportunidades de arbitraje y la otra es que cuál es el valor de la posición larga en T. Entonces habría que sacar esos dos valores, que sería el valor del forward al tiempo T. Entonces, los supuestos que estamos manejando y que iremos viendo a través del curso es que pues no hay costos de transacción, todas las ganancias están sujetas a la misma tasa y existe una tasa libre de riesgo que va a ser como un bono a la cual se puede prestar y pedir prestado cualquier cantidad de dinero. Entonces ya una vez definiendo un poquito la notación, yo lo que les comentaba ahí y nada más para recapitular y dejar clara esta parte, yo lo que voy a tener acá en la posición, voy a construir dos portafolios o la idea, aquí voy a escribir la idea de cómo ver cuánto vale estas dos cosas, que es como lo importante. Entonces, ¿cuál es la idea? Porque esto lo van a venir haciendo y lo van a hacer en la tarea. Entonces, la idea es construir dos portafolios que valgan lo mismo en el futuro. Y por lo tanto valen lo mismo el día de hoy, ¿no? Entonces ese va a ser, ese es el racional importante. Y bueno, pues entonces acá vamos a construir dos portafolios. El portafolio A,
Entonces, déjenme, acá voy a introducir todas estas cositas. Ahí está. Entonces, vamos a tener dos portafolios, el portafolio A y el portafolio B. En el portafolio B, y ahorita va a parecer como muy extraño que lo haga así, pero tiene sentido porque al final lo que queremos es saber cuánto vale el payoff, digamos, no, cuánto vale el payoff, no, cuánto vale, digamos, el forward, el contrato forward por a cualquier tiempo T. Entonces, en un portafolio les había comentado que íbamos a tener SDT, el subyacente. Entonces, uno de mis portafolios simplemente voy a comprar el subyacente o el activo que tenga ahí, y en el otro, en el portafolio A, lo que voy a hacer es que voy a tener una posición larga en el contrato. Y entonces esto, si lo veo a fecha de maduración, entonces voy a tener que en el portafolio B voy a tener ese de T mayúscula, ¿no? Lo que valga el subyacente al tiempo de fecha de maduración. Aquí acuérdense que T mayúscula siempre va a ser fecha de maduración. Y la posición larga, ¿quién va a ser? Pues yo ya sé que el payoff para una posición larga sería S de T menos K. Entonces, básicamente lo que faltaría ahí es que K, tener K, ¿no? K pesos para que en el futuro, cuando llegue a fecha de maduración, pues tenga aquí un más K, ¿no? Y entonces esto sea igual a SDT, y entonces esto es igual a SDT, y entonces esto implicaría que en T menor que T, menor o igual que T minúscula, el portafolio A sería igual al portafolio B, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaría yo qué otro elemento necesitaría yo en el portafolio A para que tuviera acá pesos en el futuro? Pues básicamente lo que bastaría sería tener, ¿cómo se dice? B de TT, K, ¿no? Recordando que B de TT es el valor al tiempo T de un peso que se paga en T. Entonces, B de TT es un peso que se paga al tiempo T mayúscula, ¿no? Entonces, con eso ya obtendría esta parte, y bueno, pues ya aquí ya esto implicaría que finalmente vamos a tener ahí que el valor del forward, ¿no? Va a estar dado por esta parte. ¿Por qué? Porque el valor al tiempo T está representado por F de T. Vamos a tener los K pesos al tiempo T que van a valer K, digamos, al tiempo T mayúscula, y eso va a ser igual al subyacente. Y bueno, pues ya nada más de ahí se hace un pequeño despeje y vamos a tener que el valor del forward al tiempo T minúscula va a estar dado por F de T igual a S de T menos la B de TT por K. Y finalmente, si esto vale 0, ¿no? ¿Cuál sería el precio forward? Pues simplemente tendría que igualar esta primera ecuación que tengo aquí, esta de acá, a 0, y simplemente ahí, pues, como vale lo mismo entrar en una posición larga o corta y es el precio de entrega, tendría que hacer que este valor sea 0, pues nada más se despeja de ahí, digamos, K, y con eso ya obtenemos el valor, ¿no? Ahora puede parecer un poco confuso esto de la anotación, y aquí les voy a hacer nada más una pequeña trampilla para que se acuerden. Si yo pongo B de 0T, lo que estoy pensando es que voy a tener la exponencial en menos RT, ¿no? Si yo tengo, déjenme aquí, ahí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, B de TT, entonces lo que yo estoy proponiendo es que tengo la exponencial de ¿quién? De menos R, y la diferencia del tiempo, que es T mayúscula menos T minúscula, ¿va? Nada más ahí para que lo tengan en cuenta y se acuerden de eso, ¿no? Porque yo cuando lleve, si yo llevo al futuro, pues sería B a la menos 1. Si yo traigo digamos, del futuro hacia el día de hoy, pues es la exponencial de menos R, el periodo del tiempo, ¿no? Donde obviamente R, pues es la tasa libre de riesgo. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda?
Pues si no hay alguna duda, entonces voy a ver un ejemplo y eso es a lo que quería llegar el día de hoy. Básicamente son ejemplos porque quiero que tengan ahí los conceptos bien claros. Entonces, ejemplo 1, entonces imagínense que tengo el precio de un activo que vale 60, tengo un tiempo T que va a ser una fecha de maduración de 3 meses, una tasa libre de riesgo en, no sé, 0.12. Y entonces la primera pregunta que me van a hacer es, ¿cuál es el precio del forward? No necesito más información más que eso. Precio del forward. ¿Cuál es el precio forward? Entonces acuérdense, el precio del forward es FDT, que es el valor del contrato, y el precio forward es el precio que hace que el contrato valga cero al inicio, cuando celebran las dos partes cuando celebran las dos partes el contrato. Entonces, básicamente, por ejemplo, el precio forward, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues nada más ahí ya sabemos que ese FDT va a ser igual a, bueno, le voy a poner otro colorcito para que se vea más didáctico. Entonces, aquí, por ejemplo, pues FDT, ¿quién va a ser igual? Yo ya sé que es, de acuerdo a la fórmula anterior, es B a la menos 1 de SDT, entonces es B a la menos 1 de T por SDT minúscula. ¿Correcto? Aquí, ¿no? Ese es el precio, digamos, el precio forward, ya poniéndolo, digamos, en notación. Yo les había dicho que B a la TT sería ¿quién? La exponencial de menos R, T menos T, pero esto está a la menos 1, ¿ok? La otra es poner el precio del subyacente al día de hoy, entonces eso es 60, y entonces esto sería igual, FDT sería por ahí E a la R, en R ¿quién es? Pues es 0.12, es una tasa que ahorita estoy suponiendo que se compone anualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces el tiempo que voy a estar utilizando aquí va a ser 3/12, y luego nada más lo multiplico por 60. Y por ahí déjenme ver que no tengo la cuenta hecha, déjenme abrir un Excelito. Entonces, o alguien que me pueda ayudar con esa cuenta, que lo tenga a la mano. Entonces es .12 entre 3/12. Okay. 60. Entonces eso me da 61.8273. Vamos a otra cosa importante es que en este curso vamos a estar redondeando a 4 decimales. Entonces es 61.8273. Entonces este sería el precio. Si yo abriera un contrato con estas condiciones, teóricamente el precio con el que se debería de abrir el contrato debería de ser el de 61.8273. Y entonces yo, por ejemplo, cuando vean ejercicio respecto a forwards, les voy a preguntar, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si K es igual a 62? Entonces, aquí lo obvio, de acuerdo a todas las definiciones que les he estado dando, o que hemos visto en este par de días, es que lo primero que ustedes me tendrían que decir es que pues ya podría tener una oportunidad de arbitraje, ¿no? Entonces aquí lo primero es, existe una oportunidad de arbitraje, entonces existe oportunidad de arbitraje. ¿Por qué existe una oportunidad de arbitraje? Porque por definición yo les dije que el precio forward es el precio con el cual se apertura el contrato y hace que la posición larga y la posición corta no haya, digamos, una ventaja en ninguna de las dos, y para eso, pues, el strike que se debe de establecer debería de ser igual al precio forward, ¿no? Implícitamente está en la definición. Entonces, si yo les pido ahí, ¿qué pasa si K es igual a 62? Bueno, existe una oportunidad de arbitraje.
Si existe una oportunidad de arbitraje, ¿cómo la construyes? Entonces, ¿cómo construyes esa oportunidad de arbitraje? ¿Cómo construyes esa oportunidad de arbitraje? Entonces, acá voy a poner un esquemita que hago en todos los cursos. Creo que eh, este, ayuda siempre mucho. Entonces, ¿qué debería de hacer yo si K es igual a 62? ¿Comprar o vender el forward? ¿Quién me dice? ¿Comprarlo? ¿Por qué? Porque el precio del forward es menor que el precio strike. Ok, este precio nosotros lo calculamos y sabemos que teóricamente este es su valor, ¿no? ¿Vale? Ahora está la otra parte, este K igual a 62, lo estoy encontrando en el mercado, o me lo está diciendo, sí, me lo estoy encontrando en el mercado. Lo vendo, ¿no? Exactamente, entonces lo voy a vender, ¿no? Porque está más caro y yo ya sé que esta cosa vale está más barata, ¿no? Entonces, exactamente, lo único que tienen que establecer acá, y es muy sencillo, es como le explicaba el otra vez a no me acuerdo quién, pero este tipo de cosas de oportunidades de arbitraje, pues tiene mucho que ver igual con, imagínense, pues, literal que van a comprar, no sé, carne, verduras, fruta, lo que sea, y ustedes saben cuál es, digamos, el precio teórico por alguna razón. Entonces si el precio está más caro, pues regularmente lo que voy a hacer es voy a vender el producto, ¿no? La idea es conseguirlo y luego venderlo porque ya sé que está más caro de ahí afuera y lo puedo conseguir más barato. Y si está más barato de lo que yo estoy viendo en el precio teórico, pues lo que va a suceder es que lo voy a vender, ¿va? Lo voy a comprar, que diga, va. Entonces nada más ahí es hacer esta relación. Entonces exactamente hay que vender el forward. Ok, entonces lo que vamos a hacer es, ya nada más para concluir esta parte, es muy sencillo y muy rápido. La verdad es que no es nada engorroso. Entonces nos vamos a imaginar ahí que voy a estar yo parado en el tiempo T y voy a estar parado en la fecha de maduración. Si yo ya establezco que voy a ir corto, entonces forward corto, lo voy a poner así, forward corto. El día de hoy, ¿cuánto tiene que valer? Pues tiene que valer cero, porque acuérdense que cuando yo aperturo el contrato, ni para la posición larga ni para la posición corta representa un costo, y para la fecha de maduración yo sé que va a valer ¿cuánto? 62, ¿no? Por el K menos SDT. No sé cuánto vale, no sé cuánto va a valer el subyacente, solo sé que va a valer SDT mayúscula, ¿vale? Y entonces tengo que hacer la forma de construir o de encontrar, digamos, este precio teórico para que yo pueda hacer uso de su venta. ¿Están de acuerdo? Al final mi única obligación, digamos, es entregar el subyacente. Entonces lo más sencillo es que compro un subyacente, ¿ok? Y en ese caso, pues, ¿qué es lo que vaya a necesitar? El día de hoy yo ya sé que vale 60, entonces es una salida para mí, y el día de mañana pues va a valer SDT, ¿va? Ahora bien, hay que pedir un préstamo para poder comprar, digamos, el subyacente. Pero ¿cuánto voy a pedir prestado? Pues necesito pedir prestado lo que valga 62 a valor presente. No sé cuánto sería, como 62 por la exponencial de la tasa esta que les estoy poniendo, exponencial de menos punto 12 por 3 sobre 12.
Entonces, este valorcito de aquí, le voy a poner asterisco, y aquí le voy a poner asterisco. Si se dan cuenta, en fecha futura, ¿esto cuánto va a valer? 0, si hago la suma, y este diferencial, estoy prácticamente seguro que es mayor que 0, ¿no? Y ahí ya realicé mi oportunidad de arbitraje, ¿vale? Entonces, no sé si aquí alguien tenga alguna duda. El valorcito es No, todo bien, profe. 60.16. ¿Cómo? El valorcito es 60.1677. 60.1677. Pues ahí se dan cuenta que ya tuve pues una ganancia, ¿no? 60.1677 menos 60 me da una cosa mayor que 0. Ahora, los que se tengan que retirar, retírense. Nada más voy a dejar esto en el video para que se quede ahí grabado. ¿Qué pasa ahora si qué pasa si K ahora vale 61.50? Entonces voy a volver a construir mi tablita, y entonces aquí ya sé que tengo que comprar el forward, ¿no? Entonces aquí voy a tener el forward, que el día de hoy va a valer 0, porque ya dijimos que tiene que tener esa entrada, y el día de fecha de maduración va a valer SDT menos 61.50. Y una vez que pasa eso, ¿qué es lo que voy a necesitar que suceda en el futuro? Pues en el futuro voy a necesitar que, digamos, el lado de la fecha de maduración valga 0, ¿no? Porque así voy a ir construyendo mis portafolios. Entonces acá voy a necesitar que el subyacente, para que yo pueda hacer, eliminar, digamos, esa parte del subyacente, pues voy a necesitar ir corto en el subyacente. Entonces le voy a poner corto en el subyacente. Entonces al día de hoy yo ya sé que si voy corto, pues actualmente vale 60, es como si tuviera una entrada de dinero. Y nada más, aquí en lugar de tener un préstamo, si le puse préstamo mi otro, sí. Acá voy a hacer, digamos, una inversión de tal forma que en el futuro tenga 61.50. Y acá voy a tener que, ese 61.50, okay, garabatito que estoy poniendo aquí va a ser 61.50 por E a la menos 0.12 por 3 sobre 12, ¿vale? Aquí voy a poner esta parte de aquí, ¿no? Es decir, lo que estoy haciendo ahí, bueno, menos este valor, ¿no? Y otra vez esto va a ser mayor que 0. Y lo que estoy haciendo ahí es básicamente, meto dinero en el banco a mi tasa libre de riesgo, y lo que voy a recibir en el futuro van a ser los 61.50. Voy a ir corto en el subyacente, es decir, alguien me va a prestar el activo, entonces en ese momento yo ya sé cuál es el precio, que es el de 60, y luego, pues bueno, cuando llegue fecha de maduración tengo que entregar ese activo, que es el menos SDT, y finalmente, cuando llegue también fecha de maduración, como entré a mi contrato forward, pues lo que va a suceder es que voy a recibir el activo menos los 61.50. Entonces, en el futuro tengo por ahí 0, este portafolio vale 0, al final esto es un portafolio, pero al día de hoy voy a tener una ganancia mayor que 0, ¿no? Y básicamente así es como se hacen las oportunidades de arbitraje para los forwards. Entonces, vamos a estar ahí viendo otro par de ejemplitos. Yo creo que tal vez Bruno va a ver más ejemplos sobre esta parte, pero pues bueno, está como muy sencillita, ¿no? No hay mayor tema aquí. Y la parte muy importante, sobre todo en los forwards, es que a pesar de que tenemos un activo subyacente con una dinámica estocástica, hasta este momento no hemos necesitado hacer uso de ninguna teoría de, por ejemplo, probabilidad o alguna teoría de procesos estocásticos, ¿no? Las construcciones que se hacen, al menos en este instrumento y en futuros, no dependen de la dinámica, digamos, estocástica del subyacente. Simplemente por la definición del contrato es que yo puedo realizar, digamos, estos cálculos con el portafolio. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda. Todo bien, profe.
Excelente. Pues bueno, si no tienen más dudas, ya los dejo ir porque ya me pasé ahí 4 minutillos. No pensé que me fuera a tardar tanto, pero quería ver este ejemplo para que lo tuvieran ahí en cuenta. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. Hasta luego.